Buenos días, mi nombre es Natalia Gómez, soy coordinadora de formación en Proimágenes Colombia. En nombre de Proimágenes y del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, CENAC, les doy la bienvenida a este conversatorio. Este conversatorio numeral Tengo una película se realiza todos los años en el marco de la Semana de los Encuentros de la convocatoria del FDC. Como muchos de ustedes saben, el fondo entrega anualmente varios estímulos para la realización en distintos campos de la cinematografía. En este caso, en esta semana se están premiando las convocatorias de documental, animación y formación y relatos regionales, que es una convocatoria nueva que inició el año pasado. En este espacio siempre tenemos invitados tanto nacionales como internacionales que aprovechamos para que se reúnan en una tarima y discutan, charlen, divaguen sobre distintos temas. El tema de hoy, en el marco de la animación, vamos a hablar sobre el desarrollo, la importancia y el tiempo que debe tomarse un proyecto de animación para ser desarrollado. Quiero darle las gracias a la universidad por brindarnos este espacio, darle la bienvenida a la gente que nos está viendo en streaming y agradecerle también a quienes están allá al otro lado de la pantalla y dar un agradecimiento especial a Ricardo Arce, que va a ser nuestro moderador de esta charla, quien aceptó nuestra invitación. Les voy a contar a quién tenemos sentados acá en la tarima. Voy a empezar por las damas. Elena Pardo es de México, es artista visual y realizadora de documentales y cine experimental y animación. Es cofundadora del Laboratorio Experimental de Cine, LEC, proyecto de divulgación, producción, enseñanza y programación de contenidos experimentales en formatos fílmicos. Ella viene de México. Muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí. Al lado de ella tenemos a Raúl García. Bueno, debo hacer una acotación especial. Raúl no hizo parte de la convocatoria, pero aprovechamos que está acá, aprovechamos que está en el marco de Anita, ¿se llama? Y quisimos invitarte también a conversar con nosotros. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Les voy a contar, Raúl García es animador y director, codirigió con Manuel Sicilia, la cinta española en 3D El Lince Perdido, que fue premio Goya a la mejor película de animación española en el 2009, y trabajó en producciones que yo sé que para muchos marcaron nuestra infancia o adolescencia en su caso, como Quien engañó a Robert Rabbit, como Aladín, como El Rey León, como Pocahontas, como El Jorobado de Notre Dame. Muchísimas gracias por estar acá y por haber aceptado nuestra invitación. Y junto a él está Alberto. Alberto viene de México, es animador y director, lidera el estudio de animación Blue Boy Animation, en el que ha realizado algunos cortometrajes. Dirigió el largometraje animado Don Gato y su pandilla en el 2011 y Guardianes de Oz en el 2015 y diversos capítulos de la serie El Chavo Animado. Muchísimas gracias. Tenemos 2 mexicanos y un español en la mesa, en la sala. Y les voy a contar también quién es Ricardo. Pues ya muchos de ustedes de los que están acá lo conocen, pero para la gente que está en streaming también. Él es animador e investigador, es miembro fundador y presidente de la CIFA Colombia y profesor asociado de la Tadeo. Ha sido tallerista, conferencista y jurado en diferentes eventos especializados nacionales e internacionales de animación y es quien va a moderar este conversatorio, así que te doy la palabra. Muchísimas gracias a todos y espero que disfruten de este espacio. Bueno, buenos días, Natalia, muchas gracias. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación a acompañarnos hoy aquí, a conversar un rato, intercambiar a partir de la experiencia que tienen ustedes, de las inquietudes que tengan todos el público, no solamente el público presente, sino también el que tenemos que nos acompaña por streaming. Y bueno, el tema que nos llamaba hoy en un principio se definía como esa relación entre todo el desarrollo para animación, que es muy particular, y de ahí la relación con los distintos elementos de la cadena, pero la idea es no limitarnos a ese tema, sino pensar toda esta parte de ya más adelante de todo del diseño, de la puesta en escena ya del trabajo que se hace con todo el equipo en la realización de la película. Entonces, la idea, para empezar,
Quisiera que cada uno nos comentara, partamos del principio de la idea. ¿De dónde, cómo surge la idea? Si la experiencia a partir del trabajo de cada uno de ustedes, como aquí pongo, perdón, un momento, un contexto, como podemos ver, tenemos unos perfiles muy diferentes que nos permiten hacer un diálogo mucho más rico, ¿no? Mucho más amplio. Entonces también desde esa experiencia que cada uno de ustedes tiene frente a animaciones comisionadas, el trabajo personal, el trabajo amplio que han desarrollado, ¿sí? Entonces desde ahí, Elena, si comenzamos hablando un poco de eso, de la idea, dónde, cómo y cómo es ese proceso, las ideas que mueren, las ideas que nacen. Qué difícil. Bueno, pues como lo dices, depende del caso, ¿no? Pero hablando de los trabajos personales, pues por lo general uno tiene inquietudes que las traes cargando de muchos años, o sea, como no es que se te ocurra un día. Bueno, a veces se te ocurren cosas, pero muchas veces son temas que vienes trabajando por años y como que les vas encontrando diferentes maneras de entrarle. A mí me interesa, por ejemplo, la memoria o la identidad, o sea, como que hay temas que son recurrentes en lo que hago, ya sea animación o otras expresiones, porque a veces hago gráfica o a veces hago otro tipo de cosas. Entonces, más bien, pues son investigaciones que llevan años y que le vas encontrando diferentes aristas y le integras otros elementos. Bueno, eso, como que en mi caso a veces son temas que tengo trabajando mucho tiempo y simplemente a partir de un nuevo libro que me encontré o tal, pues surge una nueva idea, una nueva manera de abordarlo. A veces cuando son cosas como comisiones, pero a lo mejor una comisión no es muy precisa, y entonces haces una pequeña investigación sobre el tema, ¿no? Ahora estoy haciendo un trabajo sobre artesanos en Oaxaca y pues si bien tengo muchos años viviendo en Oaxaca y he visto mucho, pues no sé lo suficiente, ¿no? Entonces pues me pongo a investigar un poco, pregunto, pues voy a lugares donde hagan esas cosas, o sea, como que hay que llenarse también la cabeza de, como que hay a lo mejor una pequeña idea en un inicio o una ocurrencia y luego pues la vas como alimentando de cosas que encuentras en libros, de cosas que encuentras en la realidad, de entrevistas a alguien, más o menos así, yo creo. Sí, yo creo que efectivamente las ideas vienen de no se sabe dónde. O sea, en principio yo cuando tengo la idea de hacer una película, lo que hay detrás de ello es qué película me gustaría a mí ver como espectador. Y dentro de ese cajón desastre, pues incluye los libros que he leído, las experiencias que he tenido. Suelo apuntar ideas en pequeños libros y sketches y frases y situaciones. Y en un momento dado, pues es cuestión de tomar todas esa mezcla de ideas, de sugerencias, de libros, de títulos, de cómics, de ilustraciones que me han afectado y que me han parecido inspiradoras, y de ahí extraer algo que pueda construirse en una forma que pueda luego ser desarrollada a nivel largometraje, a nivel cortometraje, a cualquier nivel audiovisual, ¿no? Luego hay casos en los cuales las ideas aparecen por accidente, ¿no? El primer largometraje que dirigí se llamaba El lince perdido y era la historia de un lince que vive en un parque natural y que está en peligro de extinción. Y la idea de hacer un largometraje de eso simplemente salió del recuerdo infantil de haber visto en televisión películas del oso Yogi y saber por esas películas, esos cortos de animación de televisión del oso Yogi, que existe un parque natural que se llama Yellowstone. O sea, sin el oso Yogi yo jamás hubiese sabido que en Estados Unidos había un parque natural que se llama Yellowstone. Y de ahí como pensar, bueno, ¿y por qué los americanos lo hacen y nosotros no? Y de ahí pensar, bueno, nosotros tenemos en España un parque natural que se llama Doñana, sería divertidísimo hacer una historia en la cual sucediese en ese parque, y entonces de pronto un buen día apareciese en el parque un grupo de japoneses que han visto la película en Japón y que deseaban conocer al natural el parque donde pasan esas historias, ¿no? Y de ahí hacer la equivalencia Oso Yogi y Yellowstone como
Félix el Lince, es a Doñana. Y simplemente por esa básicamente conversación de bar delante de unas cervezas salió esa película, ¿no? Mi otro largometraje es Extraordinary Tales, que está basado en cuentos de Edgar Allan Poe y simplemente viene de una obsesión personal por el autor. O sea, a mí siempre me ha gustado Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe fue uno de los libros, Extraordinary Tales fue uno de los libros que leí cuando tenía 12 años, como el primer libro adulto, y aquello obviamente me debió de afectar al cerebro lo suficiente como para tener toda una vida obsesionado con Edgar Allan Poe y sus historias. Y de pronto pues surge la oportunidad de hacer un largometraje de ese tipo y de ahí vino la idea, ¿no? Y el resto de las ideas de los diferentes historias que puedo tener principalmente vienen de eso, vienen de esa idea de qué es lo que cuando yo era pequeño me emocionaba y me gustaba, junto a qué es lo que a mí como espectador me gustaría ver. Y de ahí, digamos que surge toda la idea de tomar esos elementos y hacerlos en una forma narrativa que terminen siendo un largometraje, ¿no? Bueno, en mi caso las ideas creo que sí vienen de literatura principalmente, ¿no? De cosas que he leído, de ciertos gustos por ciertos autores. Y en mi caso personal veo dos vertientes, que una es la de realizar un corto de forma personal, que está más permeado de eso, ¿no? De ciertos autores o ciertas referencias visuales, a lo mejor hasta pintores. Y por otra parte el trabajo de estudio, que es distinto, porque vaya, ahí normalmente hay un guión, hay toda una serie de cosas a las que uno se une, ¿no? Entonces, en ese caso también es necesario encontrar algo en ese proyecto, ¿no? Si bien no es que uno haya llegado a la mesa con cierta idea, sí es a partir de lo que le dan a uno relacionarse con ese material, ¿no? Y de ese material encontrar qué me está hablando a mí en específico y qué creo que puedo yo aportar ahí, ¿no? Y ese también es un proceso complejo, ¿no? Porque siempre está esta idea de querer expresar algo muy personal, y en mi caso cuando trabajo con los estudios entra ahí a lo mejor un poco una parte como en choque, ¿no? Entre un interés a lo mejor comercial o una cierta visión creativa y mis propias inquietudes, y encontrar un balance y decir, bueno, yo en este material encuentro esto, creo que puedo aportar ciertas ideas, o yo le estoy dando una lectura diferente a lo que está ahí, ¿no? Y bueno, eso ha sido básicamente mi experiencia en estos dos rubros, más como uno más independiente y otro más enfocado a una cosa más como de estudio. Bueno, ahí está la idea de lo que sería, por ejemplo, la premisa de hacer un corto, o cuando tenemos que hacer un videoclip o pensar en una serie. Pero también entonces empieza a haber otra forma de ideas, ¿no? De cómo voy a asumir esto, cómo lo voy a contar, será mejor meterme por aquí, por allá, y además en una forma de producción donde uno no está solo, ¿sí? El animador, para poder hacer su película, tiene que dialogar con muchos otros personas que están dentro de este tipo de producción, que no solamente otros animadores, sino también en el sonido, en otros terrenos que necesariamente tienen que dialogar. ¿Qué les dice a ustedes? ¿Es un proceso de intuición? ¿Hay alguna metodología que con el tiempo se ha ido aterrizando para poder determinar en cierto momento, ¿es una buena idea? ¿Es una mala idea? A veces uno da una idea y da por sentado de que es muy buena y todo el mundo mira raro, ¿sí? Y finalmente no pasa nada y no puede avanzar, y a veces ideas que uno no le da valor resultan siendo mucho más interesantes. ¿Cómo es esa negociación de ideas en sus propios procesos con los demás a la hora de ya entrar
a trabajar? Yo creo que hay que considerar también el aspecto del mercado, el aspecto industrial, el aspecto de negocio, ¿no? Obviamente nosotros hacemos películas con la intención de que sean vistas y que la gente las aprecie y las pueda ver, ¿no? Y no operamos en un vacío, operamos en el mundo de la industria del cine en general, de cine independiente en algunos casos, de cine industrial en otros casos, de cine de estudio en otros casos, con lo cual siempre hay que ir viendo y navegando un poco lo que está ocurriendo en el mundo, lo que se está estrenando, lo que se va a estrenar y a la vez dónde puede encajar el producto visual que tú quieres hacer. Entonces, una vez que uno ve esos factores y analiza esos factores, de pronto hay circunstancias, a veces ajenas a ti, que te hacen que un proyecto de pronto tenga más posibilidades de poder ser empezado y acabado, sobre todo y acabado, ¿no? Y entonces, en mi caso, yo lo que hago es que voy cambiando continuamente según voy viendo las posibilidades, ¿no? Y unas veces funciona, otras veces no funciona, otras veces estoy desarrollando un proyecto y de pronto hay un estudio en algún país que de pronto hace un proyecto parecido y eso hace que tenga que, de alguna forma, guardar ese proyecto para más tarde, para evitar ser competencia o que ser comparado con ese proyecto. Entonces es como una especie de baile continuo de ideas. O sea, yo nunca trabajo en una idea sola, siempre suelo trabajar en 4 o 5 proyectos, los cuales voy desarrollando poco a poco y según las circunstancias voy sacando al mercado o voy viendo las posibilidades de ser producido, ¿no? Obviamente, de nuevo, nos movemos todos en un campo que tiene 2 variantes. La variante personal, de proyecto propio, digamos, de arte o más artístico y que intenta ser algo diferente y experimental, contra la versión comercial de hacer un proyecto pues que vaya en el mainstream, vaya a las salas de cine o vaya a festivales, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay esas 2 corrientes como que incluso luchan entre ellas, ¿no? Porque a veces es más fácil conseguir financiación y conseguir hacer un cortometraje experimental o un cortometraje menos convencional que hacer una obra un poco más comercial para cualquier otro medio. Pero obviamente hoy en día, con la cantidad de posibilidades que hay de mostrar al público en diferentes plataformas tu obra, es siempre complicado intentar ver exactamente dónde puede encajar, ¿no? Bueno, ¿qué será? Pues más bien es que hago animación para diferentes fines, ¿no? Por ejemplo, hay animación para que se proyecta en conciertos de música, hay animación que son cosas de 3 minutos. Entonces ahí te das cuenta si la idea no funciona a veces hasta que la ves proyectada, ¿no? Por ejemplo, las cosas en vivo para música, pues tú las pruebas en una dimensión, en una manera, y de pronto pues vas al lugar, es un auditorio gigante y es otra cosa y no funcionó, o sí funcionó. Entonces a veces se aprende echando a perder también mucho. En la animación más pequeña, o sea, en la animación, como a veces lo que yo hago, somos una ilustradora, otra animadora y yo, y ya después algún músico. Y son cosas que duran 3 a 5 minutos, pues a veces te das cuenta de verdad hasta que terminas y ya sabrás después si repites o no esa técnica, ese equipo de trabajo, ese tipo, darle el camino a la idea o no. A veces es hasta que lo echas a perder. Así es triste. Así, pero bueno, siempre hay algo que te gusta de eso, ¿no? O sea, nunca es algo que vas a tirar a la basura, es algo que sale, se ve, y eso también tiene un valor, como aprender a partir, o sea, no tener miedo a hacer algo y verlo en grande y no funcionó, si funcionó voy a hacer otra cosa, ¿no? O sea, siempre hay muchas cosas por hacer. Entonces, a mí me gusta esa manera de trabajar, o sea, como no detenerte ante la duda tanto, sino bueno, pues vamos a hacerlo y ya, porque es esa dimensión de cosas, ¿no? No estoy haciendo un largometraje de 10 años, sino animaciones que se ven pronto, que pronto puedo cambiarlas, retirar eso que hice, poner otra cosa, tal, ¿no? Bueno, en esta parte de un poco de apropiarse de los proyectos, en mi experiencia, por ejemplo, recuerdo cuando hacíamos, por ejemplo, la serie animada del Chavo, de repente había cosas del guión que no me gustaban,
a lo mejor más como por un instinto, porque yo decía, es que esto ya está como muy viejo, o esto se me hacía como de teatro, y yo decía, bueno, vamos a usar elementos más de animación, de imaginación. Y la cosa era platicarlas con el equipo, básicamente con los storyboardistas, ¿no? Entonces de repente era llegar con el storyboardista y decirle, oye, ¿qué tal si en vez de esto que está escrito hacemos esto otro? Y ya veías la cara del storyboardista. De repente el storyboardista se te queda viendo muy serio y ya le dices, pues no está chistoso, ¿verdad? Y ya te dice, no está chistoso. O de repente le sacabas una risita del storyboardista y entonces sabías que iba como por buen camino, ¿no? Y bueno, normalmente es eso, o sea, en el caso de este tipo de productos como series o películas, pues está siempre un montón de gente ahí alrededor. Igual los productores pues son siempre como un buen filtro, ¿no? A los que pues les estás presentando, diciendo qué tal si hacemos esto así, de esta manera, y es lo mismo, ¿no? Inmediatamente ves su cara. Los productores normalmente son como serios, con los que yo me ha tocado trabajar. Si le sacas una risita, pues estás del otro lado, ¿no? Quiere decir que está buena la idea, ¿no? Que va por ahí. Y muchos trabajar, porque también a veces una idea como que tiene algo que va a funcionar, pero no está ahí completamente, ¿no? Entonces de repente a lo mejor le dices algo al artista de storyboard y te dice, no está mal, pero lo podríamos hacer así, ¿no? Y entonces es como empezar a hacer dibujos, empezar a plantearlo. A veces, muchas veces es cuestión como de timing, ¿no? De si pasa un poquito antes o pasa un poquito después. Entonces un proceso, normalmente es como un proceso que surge de una inquietud de decir, esto podría ser diferente, ¿no? Esto podría cambiar, lo podemos hacer de otra manera, y esta inquietud de dejar a lo mejor como algo, como un sello personal, ¿no? O a veces también yo le preguntaba mucho a la gente, ¿no? Con la que trabajo, digo, oye, ¿a ti te gusta? O sea, esto que estamos planteando aquí, ¿a ti te gusta? ¿Cómo lo ves? Y ya te dicen, pues no me gusta, pero pues así está escrito en el guión, ¿no? Y entonces, dependiendo del proyecto, hay la posibilidad de decirle, bueno, ¿por dónde nos vamos? ¿Tú qué propones, no? Y hay cierto tipo de proyectos que te dejan meter mano y cambiar, y hay otros que no. Pero en mi caso es eso, como interactuar mucho con la gente que está ahí en el proceso y pues guiarse mucho como por ese instinto. Bueno, hablemos entonces del productor. La figura de productor, digamos en el caso de ustedes que tienen un tipo de producción mucho más industrializado, ¿no? En general, el productor es una figura mucho más definida, mucho más clara, necesaria absolutamente, mientras que en el trabajo más de experimentación, el productor es un poco más etéreo. De hecho, muchas veces no hay exacto, el director termina haciendo producción, termina haciendo guión, muchas otras cosas. ¿Cómo se da? La pregunta es un poco por dos vías. Una es, ¿cómo es ese trabajo de negociación y de diálogo con el productor o, llamémoslo, en otros casos también, si hay una comisión con esa persona que toma, que tiene esa otra parte del producto, pero también, ¿cómo sería ese productor ideal con el que ustedes dicen, si esto fuera así, tuviera esto, ya, el paraíso encarnado? ¿Cómo va en esa doble pregunta? El trabajo que ustedes desarrollan y cómo sería de la manera idónea para que se diera la mejor relación posible con ese productor. Bueno, en mi caso, la verdad es que esta idea ha ido evolucionando, ¿no? Es decir, las primeras cosas que hice, definitivamente yo veía al productor como un tipo que no me dejaba hacer lo que yo quería, ¿no? Y era como entrar en mucho conflicto y decirle, es que tú no entiendes, ¿no? Y con el tiempo uno va también aprendiendo y madurando un poco, y es verdad que el productor tiene una visión del proyecto
un poquito más arriba, ¿no? En el sentido de que entiende que esto, en el caso de una película, una serie, pues que se tiene que distribuir, que hay una serie de factores alrededor, de exhibidores, de dinero, de ciertas cosas que tiene que cumplir el producto para ser, digamos, exitoso a nivel comercial, ¿no? Entonces, cuando yo caía como ya en cuenta que el productor tenía un poco más una visión, un poco más grande que la que yo podía tener, entonces empezaba ya a entender un poco más. Y hasta cierto punto empiezas a tenerlo un poco más como un aliado, ¿no? Al que le puedes más bien ya decir, bueno, yo creo esto, yo pienso esto, pero… Y ya te sirve un poco más como de una guía que de un enemigo para estar ahí como peleando. Y supongo que es un balance, ¿no? Siempre hay un límite, al menos en mi experiencia con el productor, siempre hay un límite en cuanto a tiempos, en cuanto a dinero, de lo que se puede realizar, ¿no? Y jugar en ese límite, ¿no? De tiempo, de dinero, también de las expectativas que hay. Y pues siempre es estar, siempre es, en mi caso, sacar lo mejor dentro de ese límite, ¿no? Yo creo que aquí lo que sucede es que de pronto nos encontramos en la eterna batalla entre cine, arte e industria, ¿no? Entonces, cuando empiezas a generar una idea, está claro que necesitas la figura de un productor porque es el que te va, en teoría, a navegar por los vericuetos de intentar conseguir la financiación para que puedas hacer tu idea una realidad y hacer una película, ¿no? Entonces, por otro lado, lo que ocurre es que cuando empiezas a generar esa idea o ese proyecto que quieres hacer, tienes que empezar a desarrollar el proyecto en dos diferentes líneas paralelas. La línea de el arte y los diseños de preproducción y todo el desarrollo visual que haces para ti, para visualizar el concepto que quieres realizar, para dar una idea a todo el equipo de lo que quieres hacer, y luego, por otro lado, el material que tienes que producir para el productor, que está a otro nivel totalmente diferente al nivel de producción, porque es un material que tienes que hacer para que el productor tenga elementos suficientes para poder mostrar la idea a la gente del dinero, a los financieros, mostrar la idea a los exhibidores, a los posibles partners que tengas de posible merchandising y mercadeo y cosas de estas. Entonces, de pronto es un poco contradictorio, porque el desarrollo que haces para la película en sí puede ir en múltiples direcciones, porque todavía estás en una fase de búsqueda gráfica, de búsqueda de guión, de búsqueda de ideas, pero el desarrollo que haces para el productor, para que el productor tenga elementos suficientes para ayudarte a hacer esa idea, tienes que ser un poco más concreto. Y visualmente tiene que ser muy atractivo, tiene que ser eso, eye candy, o sea, algo que entre por los ojos para que él pueda hacer su función. Y entonces es siempre una lucha de lo que entregas al productor nunca es exactamente la película, pero es lo que tienes en ese momento porque la película se está desarrollando según se está haciendo, ¿no? En cuanto a ¿cómo sería un productor ideal? Pues obviamente un productor ideal sería alguien que cree en el proyecto lo suficiente para poder batallar las 1000 batallas que tiene que hacer para conseguirte las mayores facilidades para que esa película se haga realidad. No solo a nivel de producción, de conseguir el dinero para financiar la película, sino también a nivel de exposición, de que la película se conozca, de que se vea, de que se distribuye. Y ese creo que es el productor ideal. Obviamente no existe esa figura y también hay que tener en cuenta que el productor, aunque desde el punto de vista artístico siempre se ve como el enemigo, realmente es tu aliado. Entonces siempre hay batallas que luchar entre los dos y hay que conseguir ese perfecto equilibrio para que el productor esté contento y tú también estés contento. Porque al final del día, la cruda realidad es que sin el productor no puedes hacer tus películas. Bueno, pues en mi caso es un poco ausente la figura del productor en cuanto a las animaciones, ¿no? Hago otro tipo de trabajos donde sí hay un productor, como documentales. Y, por ejemplo, cuando son comisiones, no sé, para un banco o algo así que me ha tocado hacer, pues yo misma a veces soy la productora. Entonces, lo que te das cuenta que es un trabajo
que agradecerías que lo hiciera alguien más, es pues lidiar con un cliente, ponerle límites, o sea, que tú sepas, como yo soy la animadora, pues sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no me pueden hacer un cambio de que ahora corra de aquí para allá, porque pues llevas 2 semanas animando una cosa y no sabes, como que entonces en un proyecto pequeño, pues un productor ideal sería alguien que conozca de animación, que conozca los límites, que te proteja frente a la persona que está pidiendo un trabajo, por ejemplo, que a veces pues piensan que es muy fácil hacer las cosas y no es nada fácil. Entonces un productor que pueda mediar entre lo que se necesita por la producción o por el interés de la persona que pide esa animación y las posibilidades reales de presupuesto, de capacidades, de todo, de un pequeño equipo de animación. Entonces eso sería un productor, es como ese mediador, pero que tenga un conocimiento de lo que es la animación, ¿no? Ahora veíamos, bueno, unos cortos que estábamos platicando, pues justo eso, que a veces los productores en los proyectos pequeños es el amigo que también es animador. A veces no funciona tanto, pero sí funciona que sea alguien que sepa de animación y que te pueda echar ahí, poner el cuerpo por ti y dejarte trabajar en paz, ¿no? Que tengas tu tiempo y no te pidan locuras por ahí. Es que claro, luego también hay dos partes de esa misma cosa, ¿no? Una es el hacer un trabajo de encargo o que alguien te contrate para dirigir una película por hacer un proyecto, y otra cosa es tus propios proyectos que tú generas. Y las dos posibilidades son totalmente diferentes en cuanto se refiere a la relación entre productor y director. Si tú generas el proyecto, el productor está de tu lado, tú eres el que elige el productor, busca el productor para hacer la película, pero si alguien te contrata para hacer un proyecto, el productor ya existe ahí, el productor es el que ha generado de alguna forma la idea, tú eres el que va a darle forma, y por tanto te encuentras con que hay una serie de factores ya establecidos que tienes que que filtrar a través de tu sensibilidad para conseguir hacer algo personal o hacer algo que no sea un simple trabajo de encargo. O sea, uno nunca hace una cosa estéril, siempre tienes que poner algo de ti. Entonces, en esos casos de proyectos de encargo, pues unas veces tienes la fortuna de tener productores que te apoyen, y otras veces, especialmente en el caso de publicidad, hacer comerciales y cosas de estas, donde todo viene fijado por una serie de pautas súper rígidas y donde la opinión del director realmente cuenta muy poco en frente a la miriada de productores que existen en un producto como la publicidad, donde tienes diferentes clientes a los que satisfacer, desde el cliente que tiene la marca que quiere vender, a la agencia de publicidad que le construye la campaña, al estudio de cine que le construye la campaña audiovisual, al estudio de animación que le va a hacer el spot animado, al director, que eres tú, que lo acaba realizando. Entonces eso quiere decir que tienes una cadena de diferentes productores en diferentes estadios que tienen que obedecer a diferentes necesidades comerciales. Y es cuando la cosa se pone dura, porque realmente es complicado satisfacer a todo el mundo a la vez y que todo el mundo esté en tu lado para poder trabajar con la libertad suficiente para hacer un buen producto de buena calidad, ¿no? Claro, y muchas veces se entra a hacer las cosas pensando en ojalá le guste al productor, y cuando entra uno a diseñar ya todos los elementos, pues está el usuario final, el público, ¿sí? Dependiendo del tipo de producción, es un público totalmente diferente que se tiene que definir desde el principio. Entonces, en ese ejercicio de hacer el trabajo, a veces uno tiene que trabajar para que le guste al productor y me lo apruebe, y ojalá me llame después y pueda seguir trabajando, pero también siempre está esa necesidad, ¿no?, de que funcione allá afuera, funcione al que le estoy llegando. Desde sus propias experiencias, ¿cómo visualizan ustedes en ese proceso creativo, ya cuando van a empezar a desarrollar todo lo demás, de arte, de narrativa, cuando van a trabajar con todo el equipo, las voces, etcétera? ¿Cómo hacen ustedes para visualizar a ese público? ¿Tienen alguna persona de referencia normalmente con quien puedan estar haciendo una retroalimentación? ¿O ustedes dicen, me gusta, así me gustó, entonces supongo que a mi público también le gusta? Esa retroalimentación,
que se da con el productor también, si está, o con, por ejemplo, tú has trabajado con Lila Downs, que es una persona altamente creativa, que también es otro tipo de retroalimentación cuando trabajamos con un cliente de un banco, cuando trabajamos con una persona que también es creativa, es otro diálogo. Ese pensar entonces a dónde voy a llegar y qué necesito para poder entrar a diseñar, cómo va, cómo funciona. Pues es que en mi caso, por ejemplo, si por ejemplo Lila Downs me invita a trabajar, es porque más o menos ubica lo que hago y como que quiere eso que es lo que yo hago. Entonces, en ese sentido hay como una libertad de seguir por mi línea, más o menos. Claro, siempre también es alguien que tiene millones de ideas, entonces como hacer un ping pong ahí de la línea que yo quiero hacer, más las 1500 ideas que ella tiene todo el tiempo, ¿no? Entonces, digamos que parte de que ya te está dando un poco carta blanca porque le gusta un poco ya lo que haces, o sea, entonces ahí, o sea, en cuanto al público, pues ella considera que eso que tú haces le va a gustar a su público. Así funciona cuando te llaman en esa manera, ¿no? No llegas a lo mejor tú ofreciendo tu trabajo y hay 10 más personas ofreciéndolo, sino como que cuando es así, pues tienes pues es muy bonito porque te da chance de explorar en tu mismo lenguaje que ya has construido, sumándole lo que otra persona te puede generar. Eso es como trabajo con otras personas así como Francis Alice, que lo mismo, pero él tiene él, por ejemplo, es muy diferente. Él tiene las cosas súper claras, precisas, dibujos, mapas, o sea, escritos, o sea, no hay nada que se salga, o sea, es poco ahí el rango, ¿no?, de acción. O sea, ahí más bien es un interés por la técnica que tú puedes manejar y eso es lo que a él le interesa quizá más a veces, ¿no? Entonces, él más bien, lo que él hace, sabe que le va a gustar a su público y te pide ayuda en la parte técnica y esa es la parte que uno resuelve. Y así, en las cosas personales, pues es que es un poco una apuesta, como quien escribe o un poema o un libro, pues tú piensas que habrá alguien que lo quiere leer, pero tampoco hay mucha manera de… En el caso de los cortometrajes experimentales de animación, pues sabes que hay un público, sabes que hay festivales, uno ha visto muchas cosas, sabes lo que hay por ahí y pues estás en ese rango, quizás sabes que es un público al que le va a gustar. Y luego pues ya verás si le gustó o no, pero no sé si hay manera más de probar, como en otros tipos de animación, quizá hay focus group o hay otras maneras, pero en lo que yo hago no es tan fácil hasta que lo haces y sale, ¿no? Bueno, yo la verdad es que siempre pienso en el público. Mi misión como director de cine es básicamente llenar las salas de gente y que la taquillera ponga un cartel de no hay entradas. Entonces siempre pienso en el público al que va dirigido, ¿no? Bien es cierto que obras más personales las hago como para satisfacerme a mí mismo, pero siempre pensando en que eso le puede interesar a alguien más, porque si no, no veo la función de un cineasta, no veo la función de un realizador que haga películas para sí mismo y ya está. Uno hace películas para comunicar ideas y para entretener a un público. Entonces, a la hora de desarrollar diferentes ideas, pues obviamente lo que hago es no solo consulto a familiares, a gente que tiene niños, a adultos, a todo el mundo que se me ponga por delante, siempre intento hacerle el pitch de la idea que quiero hacer, de la película que quiero hacer y ver cuál es su reacción, porque eso es importante, ¿no? Entonces, por otro lado, yo me muevo mucho en el ambiente de coproducciones europeas y, por ejemplo, en Toulouse y Lyon hay un evento que se llama Cartoon Movie, donde por 3 días la gente va, los productores y directores van y hacen pitch de ideas para buscar financiación. Y eso es un barómetro perfecto del pulso del público y del pulso de la industria, porque allí hay exhibidores, hay productores, hay gente de marketing
Y cuando estás haciendo la presentación de tu idea y ves la reacción del público, sabes en ese momento perfectamente si la idea vale la pena seguir desarrollándola o es una cosa que, vale, hasta aquí hemos llegado, guardémosla y vaya, pasamos al siguiente capítulo, porque estoy viendo por la reacción de todo el mundo que no hay tracción, que no hay empatía, que no hay... O al revés, de pronto ves una reacción del público que te hace pensar, bueno, pues a lo mejor la idea no era tan mala como yo pensaba y merece la pena dedicarle un poco más de tiempo y desarrollarla más continuamente, ¿no? Pues sí sucede que a veces es complicado, es decir, cuando está uno ahí metido, alcanzar a darle como distancia, o sea, una vez que estás adentro del proyecto, o sea, una vez que te metes al bosque es difícil ver como el bosque completo, ¿no? Como que esa distancia de poder decir está funcionando, ¿no? O sea, le gustará a la gente. Es complicado. Yo en mi caso, en el ambiente del estudio, lo que hago es recurrir a otros directores, ¿no? Y entonces les presento, les digo, mira, tenemos esta secuencia o tenemos este storyboard, ¿qué te parece, no? Y entonces, pues te empiezan a dar como feedback. También resulta que pues cada persona tiene una sensibilidad distinta, ¿no? Y te van a dar distintos opiniones al respecto. Entonces, pues también ahí tiene uno que saber como con quién cuentas, ¿no? Que a lo mejor tenga una sensibilidad, que entienda más o menos lo que tú quieres hacer, y que te pueda decir si se está entendiendo o no se está entendiendo. Porque sí, en mi caso hay momentos en el que te pierdes, ¿no? Y vuelvo a lo mismo a estar como en comunicación con la gente storyboard, con los mismos animadores. En muchas ocasiones yo llegaba con el animador y le preguntaba, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Y hay que saber, digo, algunos animadores tienen como más sensibilidad para unas cosas que otros, entonces uno también tiene que, siento yo, saber a quién acercarse y saber filtrar también esos comentarios, ¿no? Porque pues no siempre lo que te digan va a ser acertado. Entonces es una labor bastante compleja, estar ahí como observando, tratar de darle distancia, tratar de preguntarle a ciertas personas su opinión. Ahora, a mí me ha pasado algo también que cuando, por ejemplo, recuerdo alguna vez una lectura de guión en donde estaba todo el equipo que iba a hacer la película, y la idea de esa reunión era que todo el mundo opinara del guión, y fue fatal, porque todo el mundo empieza a opinar desde lugares muy distintos, ¿me explico? Es decir, unas personas decían, no, esta película está aburridísima y yo lo hubiera hecho así, y entonces también te tienes que dar cuenta esa persona desde qué lugar está opinando, ¿no? Desde dónde viene ese comentario, si es como un comentario valioso o es una frustración, ¿no? Que quieren acabar con el mundo mediante una película. Y pues es un proceso, o sea, la verdad es que nunca está como terminado, ni nunca hay como un punto así en el que digas, se hace de esta manera, ¿no? Yo creo que parte de ello es que cuando uno empieza a hacer una película o empieza a desarrollar un proyecto, partes de la generalidad y poco a poco vas concretando y enfocándote en lo que realmente es importante. Entonces, uno cuando empieza un proyecto audiovisual, pues en principio, en mi caso, siempre tiendo a documentarme lo más posible, a encontrar todas las referencias gráficas que pueden influirme, que pueden ser interesantes, y cuando tengo ya armado todo ese digamos, paquete de influencias, tanto gráficas como literarias, como de actores, pues eso sí, si me planteo un guión con un protagonista, siempre me imagino, si esto fuese imagen real, ¿qué actor podría hacer la voz? ¿No? Y una vez que tengo eso, entonces ya empiezo a armar el equipo de gente que puede participar haciendo desarrollo visual o haciendo diseño de personajes, y en el momento que empiezo a armar el equipo, sí que creo que hace falta una libertad. El cine de animación es un cine que se hace en equipo, entonces uno no puede contratar esclavos. Uno contrata artistas con temperamento y con su arte para que de alguna forma contribuyan
a hacer ese proyecto mucho mejor. O sea, cuando trabajaba en Disney había un concepto que manejaban en Disney continuamente que se llama plushing, o sea, hacer algo mejor, de forma que cuando la película estaba en un estado de concepto y pasaba al estado de storyboard, los artistas de storyboard tenían que hacer la película mejor. Y cuando pasaba de storyboard a layout, los artistas de layout tenían que hacer la película mejor. Y cuando llegaba a ti como animador, tú tenías que hacer la película muchísimo mejor, ¿no? Entonces siempre había un proceso de aumentar los procesos de calidad y de aumentar los estándares de la película. En este caso, cuando uno empieza a preparar un proyecto, pues cada artista que entra aporta creativamente y a lo mejor aportan soluciones que a ti ni se te había ocurrido, líneas de arte que a ti no se te había ocurrido, y que eso provoca esa chispa creadora que te lleva la película a otro lado, ¿no? Que por lo general suele ser bueno, a veces puede ser malo, pero que en esa primera fase de exploración de quiero hacer esta película, a ver cómo la organizo, a ver cómo empiezo a desarrollarla, hay un momento en el cual todo vale y en el cual no hay que desestimar absolutamente nada, porque la mínima inspiración puede llevarte la película a otros sitios, ¿no? Y es interesante explorar. Obviamente, esto parte de la teoría de que uno tenga el tiempo para hacer todo esto, ¿no? Que desde el punto de vista de cine independiente es mucho más factible que si estás en una película con un proceso industrial detrás, donde tienes unos tiempos fijos de desarrollo que no puedes saltarte, ¿no? Entonces, tiene todos sus pros y sus contras, ¿no? Rápido, que no se malentienda que los proyectos personales no consideran a un público, más bien es que, como, ¿qué te digo? O sea, si a mí me gusta un tipo de animación, y es una animación que yo sigo fervientemente, que veo todo lo que se hace, veo en los festivales todo lo que se está haciendo, quiénes lo generan, cómo lo generan, de dónde vienen, quién lo está viendo. O sea, a lo mejor se hace es un análisis quizá más intuitivo o más de campo, digamos, como un estudio de campo de por dónde va la animación, qué están explorando, ahora él qué está haciendo, ahora. Y entonces sí, en una manera, siempre estás considerando a dónde va eso que estás haciendo. No es que uno lance las cosas como al vacío, ¿no? O que no esté uno pensando que alguien lo va a ver, simplemente que son otras metodologías que uno hace uno mismo para ir desarrollando un trabajo. Que la vez pasada hiciste algo y lo vieron personas, funcionó así, no funcionó así, y luego ya viste que en el festival más bien había alguien usó esa técnica pero de esta otra manera. O sea, es como una investigación permanente de las técnicas, de lo que se está diciendo, lo que se está haciendo. Entonces más bien es otro tipo de estudio del público que a lo mejor no lo vemos nosotros como tal, pero es de cierta manera es estar todo el tiempo presente viendo lo que hay en ese género que a ti te interesa o en ese universo que a ti te interesa explorar. Más lo pondría de esa manera. Claro, es una investigación que siempre en todo este trabajo creativo está en distintos momentos. Además, no hay una investigación única, sino que está la investigación por la técnica, la investigación del estilo, la investigación pensando precisamente en todo eso, a donde uno quiere llegar. Ahora, esa investigación, precisamente hay factores ahí. Una, sí, el tema del tiempo. Entonces muchas veces uno tiene que hacer esa investigación, quisiera hacerla uno, ¿no? Y así encuentro esto y voy y le cuento a los demás cómo hacerla, pero en muchos otros procesos es un trabajo que es colectivo, donde me aporto y buscamos. ¿Cuáles son esas herramientas que ustedes o los canales por donde investigan? Ya han ido haciendo una suerte de, sin querer, queriendo, de introducción a cómo cada uno va trabajando, pero por ejemplo, ustedes utilizan tableros, formas digitales, Pinterest, dicen aquí me muevo yo, o arman folders. ¿Cómo trabajan ustedes desde su propio sistema? Bueno, yo en un proyecto reciente lo que hice fue empezar a ver películas similares, ¿no? Que fueran como similares a la que se está generando, de acción viva. Entonces era empezar a hacer como básicamente screenshots de composiciones, de paletas de color que nos gustaban, y empezar a generar como unos folders de referencias, ¿no? De referencias de paleta de color, referencias de composición que nos gustan,
referencias de lugares físicos que nos gustaba. Por ejemplo, teníamos unas partes donde era un desierto, entonces teníamos como muchas referencias del tipo de desierto que queríamos hacer. Básicamente son referencias visuales ordenadas por categorías, pues todo por internet. Ahora sí que o le pones ahí a Google buscar imágenes y es tremendo, ¿no? De hecho, hay que empezar a filtrar mucho porque la cantidad de referencias visuales es brutal. En este proyecto en específico nosotros hemos venido trabajando así como ordenando en diferentes categorías referencias de otras películas. Sí, yo un poco hago lo mismo. O sea, Google is your friend. O sea, efectivamente, monto carpetas con influencias, con referencias de todo tipo. Primero, si tengo el guión ya medio hecho, o por lo menos la idea de dónde va a pasar la situación, dónde va a pasar la acción, intento recopilar cuanto más fotografías y material gráfico posible sobre ese lugar, ¿no? Igualmente sobre vestuarios, sobre ambientes, y luego ya a nivel artístico sobre fotografía, iluminación, referencia de color, referencia de personajes. También suelo reunir todas las películas que puedo conseguir que tengan una temática parecida al tema que yo quiero desarrollar, por un lado para intentar alejarme lo más posible de lo que ya se ha hecho, y por otro lado para ver lo que se ha hecho y ver qué puntos en común o no en común puedo tener, ¿no? Y luego, en el punto de vista gráfico, siempre cuando empiezo a desarrollar una película, siempre tengo en mente ciertos ilustradores, ciertos artistas, ciertas personas que me inspiran y que me parecen interesantes trabajar con ellos, ¿no? Y en algunos casos pues simplemente llego al punto de contactar con ellos para que me echen una mano a trabajar en el diseño de personajes, porque me parece un poco absurdo, especialmente si el artista existe y vive, ¿no? El empezar a ver material de este artista para intentar hacer algo parecido cuando tienes el artista que te puede dar su primera versión directamente, ¿no? Pero sí, todo, de nuevo, el Internet es increíble a nivel de todas las referencias que puedes tener, y luego está en tu sensibilidad el filtrar los elementos que te interesan y sobre eso hacer algo nuevo. O sea, pero está claro que nadie crea del vacío, todos nos basamos en algo, en una referencia, en algo que ya existe, ¿no? Y lo increíble y lo interesante y lo mágico del proceso es cómo crear algo nuevo de los 3.000, 4.000, 5.000 años de historia que tenemos detrás, ¿no? Bueno, pues un poco también el Google, YouTube, todas esas cosas. A mí me gusta mucho los archivos audiovisuales, el archivo Prelinger, hay muchos archivos donde puedes consultar cosas, bajarlas, o incluso hay cosas que el archivo Prelinger, por ejemplo, te permite bajar en buena resolución y utilizar sus materiales, ¿no? Y hay muchos archivos así que están como compartiendo materiales para darles nueva vida. Entonces ahí a mí me encantan los archivos que encuentras en internet. La Cineteca en México tiene un proyecto que se llama Archivo Memoria, que son películas de Super 8 familiares que ellos las digitalizaron, pero están a disposición del público, por ejemplo, ¿no? Y las puedes ver, algunas las puedes usar, otras no. Entonces como que me gusta mucho ver ese tipo de materiales. Y pues desgraciadamente me gusta como juntar objetos. Tengo muchas cosas, cajones de papeles, de telas, de botoncitos, de máquinas. Entonces mi casa es así como un poco desastrosa y me tengo que mudar ahora y lo estoy sufriendo. Pero bueno, pues me gusta, más bien yo junto muchas cosas, ¿no? Que luego, como animo mucho con objetos como stop motion, pues veo cosas que me gustan y no sé para cuándo las voy a usar, pero digo, esto seguro me va a servir, y entonces voy así por la vida coleccionando cosas. Pues de entrada si hay algo que es común a todos los animadores, común es esa tendencia a ser acumulador, ¿no? Y, mira, una piedra, y tienen los 50.000 piedras de todos los colores, formas, de todos lados, y así con todo. Pero bueno, ahora hemos hablado del público, hemos hablado de la idea, de esta investigación, del productor, pero cuando uno está construyendo algo,
hay una palabra que aquí ya se ha mencionado, que es pitch, ¿no? Estar haciendo pitch. Realmente el pitch cada vez está más, somos más conscientes de la importancia. Un buen pitch puede levantar un proyecto o un mal pitch puede hundir un proyecto que no estaba tan mal. Pero es que el pitch se da en muchas maneras. Es distinto cuando hago un pitch para buscar financiación a cuando le estoy haciendo un pitch presentándole al productor avances, o cuando quiero ir a otras instancias de convencer a un distribuidor, o cuando es un pitch más informal y le estoy mostrando a mis amigos cosas para ver qué retroalimentación me trae. ¿Cómo cuando han hecho este tipo de retroalimentación, de presentación de proyectos y en las distintas instancias, quiero hablar de ese hecho de tener que estar mostrando, lanzando algo a otro? Habrá pasado que dicen, pero ¿por qué dije esto después de haber terminado? ¿Pero por qué no dije esto otro también? ¿No? ¿Cómo, pensando en el público con el que estamos, tanto presencial como conectados, que ustedes dijeran qué es definitivamente lo que tiene que estar en un pitch? Dentro de la información, dentro de la forma de hacerlo, dentro de cómo acercarse al otro y qué no hacer también, es importante decirlo. En esos, si han cometido errores, no hagan esto, ¿sí? Y por favor, no dejen de hacer esto otro. Me voltearon a ver a mí así como… Bueno, sí, efectivamente hay como distintas formas de hacerlo para distintos fines y distintas personas que van a recibir la idea. Yo creo que hay que tener muy claro qué es lo que quieres, ¿no? De esta presentación. Vaya, si es, por ejemplo, yo pienso, en una ocasión yo tenía que hacer un pitch para animadores en la India, les tenía que explicar la escena que tenían que animar, ¿no? Entonces, yo me grababa y explicaba la escena y explicaba lo que yo pensaba que era importante y una serie de factores. Entonces me grababa y luego me veía y decía, estoy fatal. Entonces, en ese caso, pues fue varias veces, ¿no? Hasta que yo decía, ok, o sea, está bien, se entiende, también tenía que ser conciso. Supongo que una de las cuestiones de un pitch es que tiene que ser conciso, ¿no? O sea, un minuto y medio en este caso para esta gente que yo decía, no los voy a aburrir media hora hablando que la escena y yo me imagino, sino yo decía que lo vean en 1 minuto y medio y que entiendan qué es lo que yo quiero, ¿no? Distinto a lo mejor a presentar una idea para un cortometraje, de que a lo mejor tendría que ser dar una idea muy clara de la historia. Pues yo pensaría eso, que tiene que ser conciso y que uno tiene que llegar con una idea muy clara de qué es lo que quiere transmitir, ¿no? a esa persona. Y que hablar en público es complicado, ¿no? Aunque le estés hablando a la cámara, es complejo, es complicado, sí requiere como… Es una cuestión, creo yo, también como de práctica, ¿no? De hacerlo continuamente, como para soltarse y decir, bueno, pues no pasa nada. Si es así que en vivo con gente, pues a mí me decían, pues tú di que estás nervioso para que de entrada baje todo, ¿no? Y no sea así como tengo que dar cierta… Entonces, mucha gente te recomienda que no digas, ¿no? Nunca digas que estás nervioso, pero vaya, yo creo que depende de cada persona y del momento, pero ayuda como a sentir lo que uno está viviendo y aterrizarlo y entonces poder transmitir de una forma un poquito más pausada o más tranquila la idea que tienes. Bueno, yo tengo un caso de experiencia personal. Yo vivo en Los Ángeles, con lo cual estoy en la industria de Hollywood bastante inmerso, ¿no? Y el asunto es que cuando vas a hacer un pitch a cualquier estudio o cualquier potencial inversor o potencial productor, pues realmente lo que te enfrentas es con una serie de personas cuyo trabajo es recibir pitch. Y ellos transmiten esa información a la cadena de mando hasta que llega, si es que llega al productor o a quien tenga que tomar la decisión. Con lo cual te enfrentas a una serie de gente
que anterior a tu pitch han recibido 50 personas y posterior a tu pitch van a recibir otros 50. Con lo cual su límite de atención es cercana a Dory en la película de Pixar. Entonces sí que hay que andar con ser muy conciso, o sea, frases cortas y sencillas. Y yo siempre me planteo que es el pitch del ascensor. Uno entra en un ascensor para subir al tercer piso y justo cuando entras, Steven Spielberg está dentro del ascensor y tiene solo lo que dura el subir 3 pisos para darle tu pitch y contarle lo que quieres hacer. Quiero hacer Guerra y Paz con Gremlins, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces sí que es importante sumarizar tu concepto en algo muy sencillo, que todo el mundo lo entienda, y obviamente si tienes aspectos visuales, presentar algún board de presentación, algo que sea espectacular y que llame su atención, ¿no? Que normalmente no representa exactamente la película, pero recuerda que tienes un momento de atención pequeño en el cual tienes que evitar que el que está recibiendo el pitch te diga la famosa frase de «tenemos algo similar en desarrollo», ¿no? Entonces, uno de los problemas que veo cuando la gente hace pitch, cuando yo he estado en el otro lado y ha venido gente a presentarme ideas, es que todo el mundo empieza... Es que esto es una película que, bueno, empezamos con un plano general del sol y de pronto hay un árbol y entonces pierde totalmente la atención, o sea, de el que está recibiendo el pitch, porque está recibiendo el pitch quiere saber exactamente de qué es la película, cuál es el concepto principal y a quién va dirigido. Y eso es todo, ¿no? Y luego cuando ya consigues su atención, entonces sí, ya puedes elaborar y contar un poco la historia, etcétera, etcétera. Y lo que sí es importante es, de alguna forma, elaborar una serie de materiales que puedas luego dejarles para que tu pitch no sea simplemente uno de los 50 que ha habido antes y los 50 que ha habido detrás, sino que tengas una referencia gráfica de, sí, este es el del monstruo de los 3 ojos, ¿no? Pero es toda una ciencia, es complicado y especialmente en el ecosistema Hollywood la forma de hacer pitch es totalmente brutal e inhumana, ¿no? En el sistema, el resto del mundo, pues es un poco más relajado, pero de nuevo hay que ser muy conciso y tener las ideas muy claras de lo que quieres hacer, ¿no? Pues yo no he hecho tantos pitchings así como tal, pero pues en la vida uno se la pasa haciéndolo todo el tiempo un poco, ¿no? Cuando das clase, o sea, como que es eternamente tratar de tener la atención, resumir, ir al grano, o sea, es como, ya ves que alguien empieza como ahí a hacer viscos, pues cómo lo recuperas, ¿no? O sea, como traerlo otra vez a la vida. Entonces, como que es una habilidad que todos tenemos en la vida, porque tú le platicas algo a alguien y quieres tener su atención y te las ingenias para que no empiece como a divagar. Entonces, es una habilidad que tenemos y solo pues ocupar eso para tu proyecto. Cuando me ha tocado a mí ser como recibir a alguien que te presenta el proyecto, yo considero que es importante que esa persona le ponga como su propia personalidad también a esa presentación, ¿no? Porque a veces hay gente que como robotines como que aprendieron la fórmula y te dicen las cosas y está ahí toda la información tal vez, pero no hay como que algo que te atraiga como persona que está sentada enfrente, que también, o sea, a lo mejor si tienes que revisar tantos, eso no importa tanto, no se nota, pero cuando es algo más relajado y que nada más tienes que entrevistar 10 personas y tal, pues sí cuenta mucho que esa persona le ponga como que sepas que es algo que le apasiona y que lo va a hacer sí o sí, ¿sabes? Y algo que me pasó recientemente es como no dudar, porque de pronto dices, bueno, y es que a lo mejor esto, aquí dice que lo voy a hacer en línea, pero creo que lo voy a hacer en foto. Entonces ya, como que no dudar enfrente, o sea, a lo mejor tú en tu casa dudas, pero no ponerte ahí a definir qué vas a hacer. En ese caso yo creo que lo ideal, el pitch ideal sería aquel en el cual dejas a la persona con la duda ¿y qué va a pasar después? Si logras que un productor, alguien que reciba ese pitch, se queda con esa idea mental de ¿y qué va a pasar después? Yo creo que el pitch lo tienes hecho, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a ya preguntas. Entonces,
Quisiera ya darle la palabra al público para que pudieran formularlas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Miguel, Miguel Ángel, y pues soy guionista. Y pues hace como 3 meses, 4 meses, como en mayo, pues tenía un pitch book, una serie, una web miniserie. Y yo dije, bueno, pues ¿cómo empiezo a producirla si es en como una historia muy mágica donde el personaje principal tiene que estar en el infierno, algo así? El caso es que dije, bueno, ¿cómo puedo producirla? ¿Cómo hago? ¿No? Y yo dije, bueno, pues hagámosla en animación. Pero como saben bien, yo soy guionista y entonces, como ya tengo el proyecto, pues estoy gestionando ya la serie animada en un edificio que se llama Tecnoparque, que es en el Sena, no sé si lo conocen. Allá tú puedes realizar tu proyecto, hay buenos equipos y bueno, buenas herramientas. Para ir para mi pregunta, yo trabajo allá y pues me dan asesorías y la animación que yo hago o que tengo, la hago en Photoshop, ¿sí? Como los dibujos. La parte de animación la hago en After Effects, ¿sí? Y pues ya la parte de coger la idea y ordenarla la hago en Premiere, ¿sí? Digamos que uno ya, aparte de ser guionista, pues uno ya va aprendiendo, digamos, ya en la vida, ¿no? Y pues mi pregunta es, ¿qué programas utilizan? Digamos, ¿estoy bien utilizando After Effects, Photoshop, o qué programas hay para hacer animaciones, o qué programas utilizan ustedes? Ah, y una acotación, pues si quieren hacer un proyecto, ustedes, pues el Tecnoparque está a disposición, hay buenos equipos, inclusive allá hacen videojuegos, aplicaciones. ¿Y qué? Y yo estoy solo, eso es lo otro, yo estoy solo, yo pienso en animación todo, yo la escribí, yo pienso, etcétera. Y estoy todavía dándole vueltas a eso, pero pues ahí voy dándole a la animación. Pues si la quieren ver, esos son los avances, se llama Scriptwriter, guionista en inglés. Tengo pues ahí unos dibujitos que yo subo más o menos, y pues eso es todo, esa es la pregunta que tengo. Gracias. Bueno, ¿qué softwares utilizamos? Bueno, el estudio utiliza pues Toon Boom para animación 2D, After Effects para componer, también Premiere para editar, Maya para el 3D. Yo en lo personal me gusta mucho usar Flash porque es como muy sencillo de usar. Y pues básicamente, y bueno, en Photoshop también ya es como muy de cajón. Yo básicamente empleo papel y lápiz. Papel y lápiz para todo, incluso para escribir guiones, ¿no? Y luego ya cuando hay que hacer la presentación formal, pues sí, obviamente Photoshop, Premiere, Final Draft para guiones, Toon Boom o TV Paint para 2D, Maya para 3D. Realmente el software no tiene ninguna importancia, es las ideas y cómo presentarlas, ¿no? Y luego, pues, si uno tiene Photoshop, pues perfecto, pero si no, pues hay 10.000 softwares libres que se pueden utilizar para hacer el mismo efecto, ¿no? Pero vamos, en principio ya digo, lo bueno que tiene esta época en que estamos viviendo ahora es que realmente cualquiera puede acceder a hacer una presentación decente con el mínimo de elementos disponibles para todo el mundo. O sea, PowerPoint es perfecto para hacer pitches y para presentar ideas, ¿no? Entonces, si quieres ir a lo más mínimo básico, Photoshop y PowerPoint son tus amigos. Ya me prestaron otro. Pues yo coincido con él, como que no hay programa correcto o incorrecto, o sea, como que cualquier herramienta que te funcione para desarrollar, o sea, hacer lo que necesites está bien. Yo
O sea, cuando tengo que dar talleres de animación trato de no enseñar un software porque no sabes si la gente lo va a poder tener o no. O sea, lo que hay que entender son los principios de la animación y trabajar con eso, aunque sea con papel, con una cámara de fotos. O sea, como que no hay que clavarse en los programas porque luego de un día al otro cambian. Ya ves lo que nos hicieron con el Final Cut. O sea, de un día al otro cambian, desaparecen algo y ya si tu conocimiento se basaba en la herramienta, pues un poco ahí te pierdes, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, yo uso Dragon Frame porque hago stop motion y Photoshop y todas las demás cosas, pero lo que esté a la mano en realidad. Hola, buenos días. Gracias, Raúl, gracias a todos, Ricardo, a todos. Creo, Raúl, que tu experiencia con Extraordinary Tales puede ser muy, muy ilustrativa para nosotros que estamos tratando de hacer un largo, para el chico que se acaba de presentar y para todos. El proceso que has tomado, los años que te ha tomado y cómo tú como animador y autor también has hecho un poco labor de productor y de convencer a la gente de embarcarla en esto. Supongo que la experiencia parecida con algunos matices de ustedes dos también. Pero es eso, ¿cómo, si nos puede ilustrar en breve, evidentemente, cuántos años te tomó, qué presupuesto, si se puede decir, y cuánto has puesto en tu bolsillo, todo eso, ¿no? Como decir, hago esta película como sea, ¿no? Que es ese emprendimiento y esa perseverancia. Bueno, para los que no estáis familiarizados con el proyecto, la última película que he hecho se llama Extraordinary Tales y es un largometraje basado en historias cortas de Edgar Allan Poe. Lo que básicamente quiere decir que son 5 historias de Edgar Allan Poe engranadas por un hilo conductor que las une. Y la verdad es, el proyecto me tomó 9 años en hacer. Es una coproducción con Luxemburgo y Bélgica. Y realmente yo soy el productor uno de los productores de la película, ¿no? El proyecto empezó inicialmente con un cortometraje que hice, un cortometraje que se llamaba The Tale Heart, el corazón del actor, y que realmente se planteó simplemente, pues casi como terapia. Se planteó como hacer un cortometraje de terror y utilizar animación para algo más que no fuese family entertainment, que no fuese algo familiar, sino mostrar que la animación puede contar otro tipo de historias, ¿no? Y ese cortometraje lo hice en coproducción con este estudio en Luxemburgo. Lo presentamos en el circuito de festivales y tuvo pues como 45 premios internacionales, estuvo shortlist para los Oscars, o sea, tuvo un recorrido bastante exitoso y eso produjo que la parte de Luxemburgo, el productor de Luxemburgo, dijo pues podíamos hacer un largometraje, ¿no? Y entonces empezamos a hacer un pitch de un largometraje sobre una película de animación de terror basada en Edgar Allan Poe, y básicamente todo el mundo salía huyendo. O sea, no había ningún productor ni nadie que estuviese interesado en hacer ese tipo de películas de animación en un género como es el terror, ¿no? Pero en cambio sí que pudimos conseguir financiación para hacer un siguiente corto, ¿no? Y entonces se nos ocurrió la idea de, bueno, pues ¿por qué no hacemos un largometraje dividiendo el largometraje en fragmentos y cada fragmento sea un corto independiente y echemos a correr y si logramos hacer todos los cortos que están previstos para hacer el largometraje, pues lo hacemos y si no, pues son cortos individuales, ¿no? Y entonces así empezamos poco a poco a producir los siguientes fragmentos de la película. Tiene la ventaja de que como cada fragmento está hecho en un estilo diferente, con un narrador diferente y visualmente, narrativamente diferente, pues era más o menos fácil encontrar esa financiación para conseguir el realizar la película. El segundo cortometraje que hice se llamaba The Fall of the House of Usher, La caída de la casa Usher, con Christopher Lee. Y ese cortometraje tuve la suerte de que fue shortlisted para los Oscars, se quedó entre los 10 finalistas antes de que saliesen los 5 seleccionados, y eso produjo que el Luxembourg Film Fund, que era el organismo oficial en Luxemburgo que financiaba el cortometraje, decidió financiar otro más, ¿no? Y entonces el siguiente que hice fue el caso del Dr. Valdemar. Y este cortometraje se realizó perfectamente, no fue más allá de la realización y como que de pronto empezaron a haber problemas de financiación en plan, bueno, pues a lo mejor ya está bien 3 cortos,
pues ya hemos financiado suficiente, ¿no? Pero uno de los animadores que trabajaba en los 3 cortos anteriores decidió tomar un sabático, hacerse su propio cortometraje, también con la ayuda del Luxembourg Film Fund, y ese cortometraje fue el ganador de Oscar ese año, ¿no? Ese Monsieur Hublot de Lauren Wiltz, ¿no? Y eso a nosotros nos sirvió porque de pronto el organismo que financiaba este tipo de cortometrajes descubrió que con la animación ganaban premios, ganaban Oscars y que era algo que merecía la pena potenciar. Y entonces ellos fueron los que de alguna forma potenciaron que pudiésemos acabar la película, ¿no? Todo esto en un proceso, ya te digo, de 9 años de realizar la película, y al final pues milagrosamente pude lograr terminar la película que por otro lado pude lograr terminar porque en un momento dado el Sundance Film Festival se interesó por esta marcianada de película que estaba haciendo y quería ver un work in progress, y gracias a ellos pues me forcé en poner ese deadline de que acabar la película, porque si no a estas alturas todavía estaría haciéndola, ¿no? Y entonces gracias a ello pues pude terminar la película y bueno, pues ha estado exhibiéndose por todo el mundo ahora mismo. Se estrenó en 20 ciudades en Estados Unidos, está ahora en Netflix, está en Amazon, está por todos los lados, y bueno, pues es un poco un final medio feliz. La película, el presupuesto de la película en total fueron como $1.200.000, de los cuales pues está financiada parte por el Luxembourg Film Fund y parte por mí. O sea que yo creo que en total pude poner de mi bolsillo como $300.000 o $400.000 como mínimo, ¿no? La película sigue su recorrido. Me imagino yo que en 10 o 12 años a lo mejor se recupera el dinero, pero el caso es que un producto que inicialmente era algo extraño, algo experimental, algo con un público muy reducido, poco a poco va encontrando su audiencia, ¿no? Porque, de nuevo, con mi película anterior, El lince perdido, era una película familiar del corte como un Pixar, un Disney, etcétera, etcétera, y cuando estrenamos la película en salas comerciales tuvimos que competir con los Disney, los DreamWorks, los Sonys y todos los estudios grandes con sus grandes presupuestos de publicidad, ¿no? Con lo cual, pues uno no puede competir con ese tipo de presupuestos, ¿no? Esta película es mucho más pequeña y, obviamente, como es mucho más pequeña, tiene un presupuesto mucho más reducido y va dirigido a un nicho de público mucho más concreto, ¿no? Vale. Lamento no darte el micrófono, pero se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles a ustedes haber participado de este conversatorio y a los chicos que participaron y que hicieron preguntas también. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Quiero invitarlos a participar de nuestro siguiente conversatorio, que va a ser un panorama sobre la distribución. La gente invitada son expertos en distribución de documental, participan de una agente de ventas, pero nos van a hacer un panorama de la distribución internacional, no solamente sobre documental, así que los invito a quedarse. Vamos a... Ahora, si alguno no quedó con oídos después de este golpe, los invito a hacer un break de 5 minutos y regresamos con nuestros siguientes invitados, ¿vale? Gracias.